Dios os bendiga y os bendigo también en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestra esperanza está en Jesús. Así es. Esa es la esperanza del ser humano y fuera de Jesús no hay esperanza permanente. Así es. Bueno, en esta mañana, ¿estás contento? Bueno, todos tenemos problemillas, todos tenemos nuestras dificultades, todos pasamos por pruebas. Y cada uno pues lleva lo mejor que puede esa prueba, pero con el Señor es diferente. Entonces no hay seguridad mayor que estar en obediencia a la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos, esta mañana una hermana me lo decía, no hay seguridad mayor que estar en obediencia a la palabra de Dios. Vemos en el Salmo 77, versículos del 2 en adelante. Salmo 77, versículos del 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Bueno, hay personas cuyas reflexiones, pensamientos, a veces son muy profundos, pero son semejantes al péndulo de aquel reloj antiguo, que de momento te vienen esas palabras y pensamientos de esperanza que te elevan y inmediatamente te vienen otros pensamientos que te atormentan y estás ahí como ese péndulo. Pero lo importante, los que en alguna ocasión paséis o estéis pasando por este estado, no debéis de olvidar que el poder de Dios siempre está obrando a favor de aquellos que no pueden hacer nada por salir de la situación en que se encuentran. Porque Dios es el Dios de los desvalidos, de los marginados, de aquellos que ya han sido desechados o quizás que tú te consideras que no tienes salida, que no encuentras el fondo, no encuentras esa luz que te indique que ya estás saliendo del túnel. Hay momentos en nuestra vida que pasamos y que son momentos depresivos. Y eso nos puede ocurrir a todos, y de hecho a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Una persona que está pasando por una depresión es una persona que se encuentra hundida en la melancolía, pero también en el dolor. El salmista dice en el versículo 4, yo estaba quebrantado. ¿Cómo puede ser que caigamos en una depresión? Como digo, nos puede pasar a todos y de hecho nos suele pasar a todos en algún momento de nuestra vida. Y no importa que seamos cristianos, también a los cristianos les suele ocurrir. El salmista que tiene fe en Dios es alguien que ora, pero él en esta ocasión está pasando por un momento en el cual su oración no le consuela, sino que le atormenta. ¿Cuándo puede ocurrir eso en nuestra vida? Pues a raíz de una enfermedad un poco seria, cuando uno ha perdido a algún ser querido, en el desengaño amoroso, sentimental, en el noviazgo, en el matrimonio, alguna dificultad económica en la cual puedes llegar a perder lo que tienes. También puede caer uno en depresión cuando está trabajando
en un lugar donde no puedes salir, donde no puedes dejar el trabajo, pero te están haciendo acoso o maltrato. Pero también suele pasar en la familia. En la familia también hay veces en el que la relación se hace tan difícil que una de las personas, uno de los componentes, llega a caer en depresión, porque es una situación también muy complicada de la cual no ve salida. Podemos pasar por depresión después de que como iglesia hemos sido perseguidos o que en la iglesia ha habido un problema serio, ha habido alguna división. Pero en general una depresión se puede coger pues ante un peligro. Automáticamente el cuerpo reaccionamos así. Elías fue un hombre que cayó en depresión. Ya lo sabéis vosotros, que fue aquel hombre que fue capaz de traer, hacía que el cielo se juntara con la tierra. Cuando él oraba llovía, cuando oraba no llovía. Él era capaz de hacer que bajara fuego del cielo. Pero hay un momento en el que una mujer le hace caer en depresión. Jezabel le hace caer en depresión y sale huyendo al desierto, y después nada más y nada menos se esconde en una cueva. Jeremías es otro hombre que también cayó en depresión, y en esa depresión llegó a pronunciar algo que ha quedado escrito en Jeremías 20:14. Maldijo el día en que él nació, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Hay que estar con un espíritu muy deprimido para llegar a pensar, y no solo pensar, sino pronunciar unas palabras semejantes y en público, porque esto ha quedado para todas las generaciones. Así que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida un área vulnerable, pero que cuando viene la prueba o viene una dificultad, ese área es la que se resiente y es por la que nosotros comenzamos a movernos en un terreno que no es de Dios. El área de vulnerabilidad de Elías fue el agotamiento. Un hombre que había estado trabajando, luchando, ayunando, que había estado con los acordados que exterminó a los profetas, los reunió allí, luego fue aquel día cuando cae fuego sobre el altar y consume el agua, la leña, la carne, todo lo que había. Un hombre trabajador en la obra de Dios, dedicado completamente a la obra de Dios. Pero hay un momento que el cansancio, el no comer, el ayuno, en general el agotamiento, a este hombre le hace caer en depresión. A veces podemos estar tan ocupados en la obra del Señor y además llevamos adelante quizás el hogar, las situaciones de familia, de los hijos, los abuelos, yo qué sé, tanta problemática como puede haber en la familia, que llega un momento que tú le miras la cara a alguien o alguien te mira a ti y dice: ¡ay, qué mal te veo, Antonio! Te veo mal espiritualmente, no te veo con el gozo del Señor. Y en realidad es que el pobre hombre está tan agotado que lo único que necesita es un poco de descanso, un poco de alimentarse bien y diríamos hacer un respiro. Y esto fue lo que le pasó a Elías. Jeremías, como he dicho, también pasó por ese tiempo de depresión. ¿Cuál fue el área de vulnerabilidad de Jeremías? Bueno, pues en Jeremías fue diferente. El área de debilidad de Jeremías fue su llamamiento.
¿Por qué? Porque el llamamiento que él creía que tenía para servir al Señor era de sacerdote. Él venía de la familia sacerdotal, su padre era sacerdote y él con 20 años esperaba que pues llegaría también a seguir pues ese ministerio. Pero Dios llega un día y le dice: tú vas a ser profeta. No, yo no valgo para eso. Ese no es mi ministerio, eso no es lo mío. No, esto es para Isaías o Ezequiel, pero tú búscate otro. Yo no sirvo, no estoy preparado, no tengo dones, no tengo lo mete de profeta. Bueno, cuando las cosas van bien, hacemos lo que Dios nos dice muy agustamente, de muy buen grado. Pero cuando vienen los problemas, cuando vinieron la persecución, cuando lo quieren matar, cuando lo tiran al pozo, cuando le ponen los grillos, cuando lo azotan, cuando la sangre brota de su cuerpo, cuando él se ve que va a morir, entonces sale el problema. Pero si es que esto no era lo mío, es que yo no sirvo para esto, es que yo no, Dios me ha puesto ahí, pero esto no era lo mío. Este era el problema de Jeremías, su llamamiento. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es esa área de vulnerabilidad o debilidad que si te aprietan un poco caes en depresión? Comenzamos a llorar, a quejarnos, no dormimos, no queremos hablar con nadie, nos aislamos. Bueno, y en parte bien, porque claro, como estamos medio rayados, si nos juntamos con alguien le vamos a estropear el día, porque no hacemos otra cosa. Nos quejamos con nosotros mismos, hablamos nosotros mismos. Si se nos acerca a alguien, lo único que le hablamos es de la queja, y en nuestras oraciones todo es queja. No tenemos capacidad para dar gloria a Dios ni gracias al Señor por todo lo que tenemos, sino que nos fijamos en lo que no tenemos, en lo que creemos nosotros que podíamos tener. Así que personas tan alegres, personas felices aparentemente, ¿no? Y bueno, y en realidad, porque estamos hablando de personas cristianas, de pronto le cambia el semblante, tenemos una mirada ausente, ya parece que estamos aquí, pero nuestra mirada, nuestro ser, nuestro espíritu está en otro sitio. Y nos están hablando y no le estamos escuchando porque nosotros estamos metidos en nuestro disco rayado que tenemos en nuestra cabeza. Así que llega un momento que no tenemos ilusión por vivir. Aunque somos cristianos, no deseamos vivir. Nos gustaría que viniera el Señor ya o que nos lleve ya. Ahí hay un problema. Hay un problema. Éramos personas muy alegres, pero de repente nos hemos convertido en personas tristes y amargados, o como dicen algunos, amargos, porque amargan también al que tienen al lado, con la queja, con lo negro, siempre enfocándose en lo negativo. Constantemente, cuando caemos en una situación así, estamos dando paso a pensamientos lastimeros también, lastimeros. Dice en el versículo 3 que el salmista se conmovía. ¿Qué quiere decir? Que se conmovía, que se rayaba, a sí mismo se torturaba con pensamientos autocompasivos. Tanto como yo he hecho por él, cría cuervo y te sacarán los ojos. No sé por qué me ha pasado esto, pero yo no creo que lo haya hecho tan mal. ¿Qué he hecho yo? A ver, ¿qué he hecho yo para que a mí me haya pasado esto y yo me encuentre en esta situación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Oh, fíjate lo que le ha ocurrido con lo joven que era. ¿Cómo es posible, habiendo gente tan mala en el mundo? Y mira, una persona buena y joven, con una familia, con unos hijos, y ahí estamos, en ese disco rayado, lastimero,
nos conmovemos y nosotros esos pensamientos se nos clavan en el corazón como si fueran una espada. Pero no solamente cuando estamos así nos pasa eso, sino que también nos concentramos en lo negativo, con pensamientos que no son racionales. Llegamos a pensar cosas que dices tú, pero eso es irracional. Pero tú no te das cuenta, pero tú en tu mente estás tan liado que no eres capaz de racionalizar que lo que estás pensando no es lógico. Y muchas veces nuestros pensamientos se vuelven tan exagerados que también por lo exagerados son irracionales. Por ejemplo, ha tenido un fracaso en el trabajo, yo no sé, yo ya nunca más encontraré otro trabajo. Yo ya me quedaré en el paro para siempre. O tengo 30 años y no tengo novia, yo ya no me casaré. Hay personas que están deprimidas porque no han llegado o no han conseguido encontrar la persona con la que casarse. Y otros, pues según las aspiraciones de su vida, dicen, bueno, me he jubilado y mira, no he conseguido tener una casa en propiedad. Yo ya nunca más, ya renuncio a eso. Yo no tendré yo casa en propiedad, o no alcanzaré a tener esto, o ya no tendré lo otro. Y luego hay otros pensamientos también así que son exagerados, como a nadie le importo. Nadie se interesa por mí, nadie. Esa palabra la he subrayado. Nadie me quiere. Todos me menosprecian. Todos vienen a por mí. Todos quieren aprovecharse de mí. Todos los hombres, todas las mujeres son iguales. Mira lo que me hizo este o a esta. Seguimos echándonos esos pensamientos, seguimos escuchándonos, seguimos torturándonos de día, de noche, ¿no? Porque esos pensamientos, una pastilla para poder dormir y reconciliarse un poco, porque esos pensamientos les torturan. Y eso es peligroso porque cuando entramos en ese espiral podemos acabar emocionalmente y mentalmente enfermos. Por lo tanto, es una palabra importante para la iglesia, porque si les pasó a aquellos hombres que Dios usó tan enormemente, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres, mente y cuerpo sano, y espíritu sano. Así que el Señor nos da la clave. Esto que he estado hablando le ocurrió a Elías. Primera de Reyes 19:10. Fíjate bien, cuando uno está en depresión, cómo exagera la realidad. Dice, cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Pero eso no era verdad, porque el Señor le dice que aún quedaban 7,000 que no habían doblado sus rodillas. ¿Cómo podemos desfigurar la realidad cuando nos encontramos en ese estado depresivo? Jeremías, pues bueno, él también, Jeremías perdió la perspectiva de lo que realmente era importante en su vida, porque él llega a un punto que le tiene que decir el Señor, Jeremías 15:19, Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías, te estás alejando de mí. Si yo te he encomendado una misión, hazla. Si yo te he encomendado una misión, hazla. No te rebeles, no te vuelvas rebelde. Rebelde es el pueblo a quien tú estás predicando. Rebelde es el pueblo a quien tú estás profetizando. Pero no me hagas tú también lo mismo que ellos. Si yo te he mandado, donde yo te diga, tú vas. Y lo que yo te diga, tú dirás. Pero tú ahora me estás revelando, me vienes con esos pensamientos que están maldiciendo hasta el día en que naciste.
Jeremías, has perdido, estás perdiendo esa visión, estás perdiendo la visión de lo que realmente es importante en esta vida para el ser humano y para ti. Así que una persona en depresión es una persona que está hundida en esa perplejidad, está perplejo porque dice, me quejaba, dice el salmista, versículo 3, me quejaba y mi espíritu desmayaba. No podía, la queja no la levantaba. De ese estado, de ese torbellino que te atormenta. Una depresión, dicho por los profesionales, entendido, una depresión puede hacer sufrir a una persona más que un cáncer. Así que cuando la persona está en este punto, cuando la persona ha entrado en este remolino de queja, en realidad piensa en voz alta consigo mismo. Pero como he dicho antes, cualquier persona que se le acerca, ahí está, el disco sigue dando vueltas. Pero que cuando ora, lo mismo con el Señor, no tiene capacidad de alabarle, no tiene capacidad de darle gracias, no tiene capacidad de adorar al Señor, no tiene capacidad de darle gracias al Señor por lo que sí tiene y por lo que no ha perdido y por lo que Dios te ha dado, tantas cosas. Así que el salmista, cada vez que se quejaba, pues era una espada que se le clavaba en el corazón. Por eso dice que mi espíritu, cada vez que me quejaba, desmayaba más aún. Cuando nosotros llegamos a este punto, es un punto en el cual comenzamos ya, aunque no seamos conscientes, es un punto en el cual comenzamos a dudar del Señor, del poder de Dios, del amor de Dios, del sustento de Dios. Sí, cuando uno llega a ese punto, en realidad está poniendo en duda todos los atributos de Dios y cuánto el Señor te ama a ti que te ves como nada, como menospreciado, como que Dios se ha olvidado de ti también. Cuando llegamos a ese punto, estamos en un punto de muerte espiritual. Y si no fuera así, Dios no intervendría. Porque cuando Dios intervino con Elías en la cueva, ¿cuántos días estuvo Elías andando el desierto hasta llegar a la cueva allí en Horeb? Pues si no recuerdo más, 40 días. No sé dónde quería ir, pero ya lejos ya de donde Dios lo había puesto. Era un punto de muerte, pero Dios le viene a asistirlo. No lo deja. Porque Dios es el Dios que asiste a aquellos que piensan que ya no hay nada que hacer. Él está ahí. Y lo mismo pasó con Jeremías. Y la palabra que el Señor le dio a Jeremías fue una palabra que parece que fuese una palabra para un incrédulo. Arrepiéntete. Y hermanos, aquí el Señor en esta mañana también nos está diciendo que aunque nos consideremos siervos de Dios con ministerio, posiblemente la tristeza y la amargura está empañando tu corazón porque hay algún área de vulnerabilidad que está siendo tocada y tienes que arrepentirte. Arrepentir, ya sabéis el significado. Arrepentimiento significa una vuelta completa. Así que, aunque el Señor le habló con palabras de amor a Jeremías, pero le dijo palabras
muy fuertes, con amor, pero muy fuerte. Porque Jeremías también había entrado ya en esa espiral de muerte espiritual. Señor, ¿por qué has permitido que haya pasado esto en mi vida, o en mi ministerio, o en mi casa, o con mis hijos? ¿Por qué? ¿Dónde estabas tú cuando a mí me ocurría esto? ¿Dónde estabas tú cuando a mí me hacían aquello? ¿Dónde estabas tú cuando yo sufría este mal? Con lo que yo te he amado y te he servido y he hecho por tu obra. La salida es muy sencilla, pero muy difícil de asumir, de que te haga rema en el corazón. Es como una palabra que tú lees la Biblia cada día, pero un día hay una palabra que se ilumina y dice, ¿cómo? Esa palabra, ¿quién la ha puesto ahí? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo está esa palabra ahí? Desde siempre. Pero ahora a ti se te ha iluminado. Pues esto, la salida pasa con eso. La puedes haber oído muchas veces, pero tiene que iluminarse dentro de ti. Malaquías lo dice, que nunca debes de dudar de la grandeza y del poder de Dios. Esa es la salida. ¿En qué sentido? Mira, es un poco fuerte, porque Dios le habló a Jeremías un poco fuerte. Y aquí nos habla también en Malaquías capítulo 3, versículo 7, el Señor dice, a los que somos sus hijos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿En qué hemos de volvernos? Este es el problema, que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Dudamos de la grandeza y el poder de Dios y echamos la culpa a cualquiera y no somos capaces de reflexionar que estamos cayendo o estamos siendo atacados en un área que es esa área de vulnerabilidad que tenemos cada uno. En la Biblia yo podría, pues no, por amor al tiempo no lo hago, pero en la Biblia casi todos los siervos de Dios tuvieron esa área. ¿En qué hemos de volvernos? Hermano, decimos, pero ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Por qué me ha pasado eso? ¿Por qué paso por esto? ¿Por qué esto, aquello, lo otro? ¿Qué es lo que yo he hecho mal? Y esa pregunta no es correcta. La pregunta correcta es, ¿pero hay algo que hayas hecho bien? ¿En tu matrimonio? ¿En tu trabajo? ¿En la iglesia? Cuando hemos votado gobernantes, ¿qué principios hemos seguido? ¿Te casaste con un incrédulo? ¿Hiciste yugo desigual con una mujer incrédula? ¿En el trabajo fuiste alguien que no guardabas integridad? ¿Te dejaste chantajear? ¿O no te preocupó el hacer aquello y tal a costa de dejar al Señor en un tercero, cuarto, último lugar? En la iglesia, tu comportamiento, tu integridad, tu responsabilidad, tu dedicación al Señor, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Hemos hecho eso? ¿Hemos seguido ese principio? Por lo tanto, decir, ¿qué es lo que yo he hecho mal? Mejor sería decir, ¿pero hay algo que haya hecho bien? Quizá acabaríamos antes. Pregunto, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? ¿Dónde estaba el Señor cuando a mi hijo, a mi hija le hacían aquello?
Y esa pregunta es errónea. La respuesta es, Dios estaba donde tú le dejaste. Dios estaba en tu casa, estaba en tu matrimonio. Era el centro de tu vida, era el centro de tu matrimonio. Dios en esta generación está en los colegios, está en el gobierno, está en los trabajos. ¿Dónde está Dios? Problema del pueblo de Israel. Allí, como hemos leído antes en Malaquía, que ellos se quejaban y decían, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Cómo les iba a bendecir Dios si lo habían alejado? Si lo habían dejado muy lejos. ¿Por qué nosotros también hemos hecho lo mismo o parecido que ha hecho la sociedad? Dios está allí donde nosotros lo hemos dejado. Por eso las cosas no han ido mejor. Porque a Dios hay que ponerlo en primer lugar en nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, en el gobierno, en la iglesia. Y esto se acaba antes respondiendo, viendo en qué es realmente lo que hemos hecho bien. Podríamos preguntar esto que muchas veces también preguntan, ¿por qué tanto cáncer? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tantas alergias? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanto mal? Bueno, respuesta, nosotros también contaminamos como el resto del mundo, porque es verdad que nosotros somos cristianos y no queremos hacer nada malo, pero nosotros también tenemos un coche que contamina. No estamos dispuestos a cambiar de ambiente. Ahora en esta época de la pandemia del coronavirus, pues hemos sido confinados todos y hemos visto, como dice aquella palabra, sí se puede, ¿no? Sí se puede. ¿Se ha podido? Sí se puede. El problema es que no se quiere. Así que aquello que nos da comodidad en nuestra casa, en nuestro hogar, la nevera, todo el electrodoméstico, la ropa la tiramos nueva. Viene una temporada, ropa nueva entera, eso vale mucho dinero, eso tiene unas consecuencias también de fabricación y de medioambiental, zapatos, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos en esa onda. Así que es muy fácil decir esos mares llenos de plásticos, pero nosotros vamos y pedimos la bolsa. ¿Quieres bolsa? No, ya la llevo. Pero muchas veces no lleva bolsa. Sí, deme bolsa. ¿Y a dónde van esas bolsas? Quiero decir, hermano, que nosotros como hijos de Dios deberíamos decir qué cosas son las que estamos haciendo bien para que el clima, el medio ambiente, la situación de la ciudad sea mejor. Hay otra pregunta que cuando estamos en depresión también hacemos. ¿Por qué Dios no destruye a tanta gente mala? Si yo fuera Dios, mira, este ya no estaría. A veces si no lo decimos lo destruye a ti. No lo destruye por la misma razón que no te destruye a ti. Porque tiene mucha paciencia contigo como la tiene con ellos. Porque Dios es santo. La palabra santo es una palabra que no sabemos la amplitud que tiene. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso no se lo está diciendo a los incrédulos, nos lo está diciendo a nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que si Dios abriera su mano ahora mismo, muchos de los que nos tenemos por cristianos íbamos al infierno de cabeza. Ahora mismo, Dios hiciera eso. Muchos de los que nos tenemos por cristianos y que vamos a la iglesia, nos llevaríamos la sorpresa de ir de cabeza. Oye, y escuché una cosa, que el diablo
lo está deseandito, está esperándolo. Dice que como queda poco tiempo, dice que Él se afana por llevarse al máximo. Así que fíjate tú la gran alegría que se iba a llevar Satanás si ahora mismo Dios hiciera con la mano así para abajo. Muchos de los que nos consideramos cristianos íbamos de cabeza. Por eso, la paciencia del Señor es la que todavía permite que el mundo vaya como va. Pues no porque a Dios le guste, sino porque Él está viendo a ver si puede salvar al máximo de incrédulos y avivar a su iglesia. Hermano, si el mundo está como está, es porque su iglesia está dormida. Muchos profetas falsos profetizan, lo mejor está por venir. El profeta de Dios, como Jeremías, dice: si la iglesia no se arrepiente, si la iglesia no se vuelve, si la iglesia no se aviva y comienza a hacer obra evangelística, lo que está por venir es lo peor. Por eso Jeremías, en la época, dice la Biblia que en tiempo de Jeremías los falsos profetas eran tan numerosos como la zorra en los desiertos. Y profeta verdadero solo había uno, porque les predicaba arrepentimiento. Dios te ama. Dios nos ama. Dios no nos deja caer. Es paciente. Dios nos ama. Nos ama. Así que si tú estás en esa situación de depresión o en esa situación negativista, de queja, de exagerar la realidad, de no fijarte en lo que tienes, sino que te centra en lo que no tienes, escúchame bien, Dios te ama, te está amando y te amará siempre. Nunca te dejó, nunca te abandonó, jamás te abandonará. Él no quiere destruirte. No quiere destruirte. Él quiere restaurarte, que es diferente. Y en esta mañana esta palabra es una palabra de restauración. Que el Señor viene a nuestras vidas a restaurarnos como Él restauró a sus siervos, como lo hemos visto en la Biblia. Dios no tiene la culpa de lo que pasa en este mundo. No hagas preguntas extrañas y raras. Dios no tiene la culpa. Este es un mundo contaminado por el pecado, que todo comenzó con una pareja. Y esa no era la voluntad de Dios. Dios es santo, Dios es perfecto. Nunca dudes de que Dios lo hace todo perfecto. Nunca dudes de que la justicia de Dios, el juicio de Dios siempre es justo. Y que las cosas, aunque tú no las entiendas, no ocurren para destruirte a ti. Y cuando tú te encuentras en esa situación en la que te parece que nadie te quiere, ni siquiera Dios te quiere, acuérdate de que el poder de Dios siempre está obrando a favor tuyo. Siempre está obrando a favor de aquellos que no pueden ya hacer nada por sí mismos. Cuando el ser humano ya cayó en pecado y el ser humano no podía hacer nada por sí mismo, demostrado por siglos de tratar de por sí mismo alcanzar el cielo, alcanzar la salvación, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Porque el ser humano nada podía hacer por sí mismo para alcanzar la vida eterna. Y si Dios nos dio a su único Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él
ahora y luego todas las cosas. Cuando Elías cayó en la depresión, el problema era de falta de descanso y de alimento. ¿Y qué hizo Dios? ¿Os acordáis? Y ya que el Señor consideró que había comido y que había bebido, ¿qué pasó? Se levantó Elías restaurado, porque era lo que necesitaba. A lo mejor tú lo que necesitas no es ahora leer más la Biblia, es tomarte un poquito de descanso o es alimentarte un poquito bien, porque la falta de alimento crea depresión. Yo sé de personas que por hacer un ayuno muy prolongado se le fue la chola. Cuando Elías se levanta, cuando Dios ha restaurado ese área, le dice Dios a Elías, vete y me unges a Eliseo como profeta. Y él ungió a Eliseo como profeta y Eliseo hacía dobles milagros que él. Porque Dios, fíjate tú, unge a un hombre que lleva doble porción de unción espiritual de la que llevaba Elías. Parecía que ya él quería morirse. Pero mira, cómo Dios lo usó como nunca. Pero no solo eso. Ahora le dice Dios, ahora te vas a Jehú y me lo vas a ungir por rey. Y entonces Elías unge a Jehú por rey. ¿Y qué hace Jehú? Lo que Dios le había mandado. Esa Jezabel que le hizo huir a Elías, ese que Elías ha ungido va por Jezabel, extermina toda su casa, a ella manda que la tiren por la ventana y los perros se la comen. Lo único que quedó de Jezabel, esa mujer que parecía que se iba a comer a Elías, lo único que quedó fue la parte que estaba dentro de su zapato. Dice la Biblia que todo lo demás se lo comieron los perros. ¿Te das cuenta de lo que puede hacer la depresión? Y lo que puede hacer Dios en esos momentos que a ti te parece que no, que ya es la última. Nunca dudes de que Dios es el Dios de aquellos a quienes socorre cuando ya creen que nada más se puede hacer. Y con Jeremías pasó lo mismo. Jeremías, él dejó esa rebeldía, porque él decía, este no es mi ministerio, yo no he sido llamado, otros sí, pero yo no, este no es mi ministerio. Y claro, cuando vienen los problemas, pues se comía el coco, pero cuando el Señor lo restaura, le quita ¿qué? El Señor le quitó la rebeldía ministerial que había en su corazón. Mi padre siempre me decía, cuando yo era pequeño, pues claro, mi padre se preocupaba por mí, que yo me casara. Eso era lo antiguo, eso lo tenía, no quedarse para vestir santo. Y me decía, mira, y mi padre siempre me daba un consejo. Tú quiere a quien te quiera, pero no a quien no le quiere. Y es un problema. Cuando tú encuentres una mujer que te quiera, esa para ti. Eso me lo decía mi padre. Pues sabes, ese consejo te doy yo en cuanto a tu ministerio. A ti te gustaría ser pastor, evangelista de millares, a ti te gustaría estar aquí ministrando en la alabanza. No sé cuál es el ministerio que tú estás ahí, estás medio enfadada con Dios, medio enfadada con los pastores, medio enfadada con los hermanos que sí que lo hacen y tú no. Mira, quiere a quien te quiera. Dios, ¿dónde te ha puesto? ¿Te ha puesto a dónde? Pues hazlo. 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 Porque Jeremías era lo que le pasaba. Él no quería ser profeta, porque él entendía que iba a ser sacerdote. Pero él le convino. Sí le convino, porque él desarrolló el ministerio y así como Elías hizo cosas tremendas, pues él también llevó el mensaje de arrepentimiento a un pueblo que no quería arrepentirse. Y cuando vino el imperio babilónico, cuando viene Nabucodonosor con todo su ejército, arrasa con todo, arrasa el templo, arrasa la ciudad, lo arrasa todo, mata, viola, yo qué sé lo que hace.
al rey Sedequías, delante del mismo rey, mataron a sus hijos delante del rey Sedequías. Y luego a él le sacan los ojos y se lo llevan preso a Babilonia. Y cuando llegan a Ezequiel, le dicen: toda la tierra es tuya, haz lo que quieras. Si tú te quieres quedar a vivir aquí, quédate. ¿Quieres irte a Babilonia? Vete. ¿Quieres irte a Egipto? Vete. Te perdonamos la vida. Un hombre a punto de morir en la cisterna, que lo meten allí, una cisterna llena de barro, días para coger, yo que sé, una pulmonía, reuma, azotado, yo que sé cuántas cosas, en peligro de muerte muchas veces. Yo no quiero ser profeta, me van a matar. Cualquier día de estos, un hombre que parece que está ahí, que su vida pende de un hilo. Pues no dependía de un hilo, dependía de la mano de Dios. Tu vida no depende de un hilo, no depende de ningún virus, no depende de ningún enemigo. Tu vida depende de Dios. Y cuando tú aceptas, como Jeremías también aceptó, el propósito de Dios para su vida, se le fue la depresión. Cuando nació Moisés, Faraón había mandado matar a todos los varones que nacieran en Egipto. Pero ahí que no se podía hacer nada porque el gobierno mandaba, porque el rey Faraón mandaba, Dios toca el corazón de las parteras y no mata a los varones, no los mataba. Porque Dios estaba al cuidado. Cuando los hijos de Dios pasaban por el Mar Rojo, entonces vienen todos los ejércitos de Faraón, que eran tan poderosos que eran los que gobernaban el mundo. Los ejércitos de Faraón no había quien pudiera con ellos en aquellos días. Ellos eran los ejércitos que mandaban y derrotaban todas las naciones. Pues esos ejércitos que dijeron: a estos ahora aquí los tenemos pillados en medio del mar, ahí exterminamos y los matamos y se acabó. Pero, ¿qué pasó? Dios pone a su servicio, ¿qué pone a su servicio? Los eventos naturales. Dios pone a su servicio la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, y aquellos ejércitos quedaron hundidos en aquel mar, mientras que los hijos de Dios fueron para la tierra prometida. Nunca dudes de la grandeza de Dios ni de su poder. Quiero acabar con el Salmo 77, 14, 15, que nos dice: tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Dios siempre ha estado con su iglesia, con su pueblo. Nunca dudes de la grandeza, del poder y sobre todo del amor